continuación vamos a resolver un circuito en paralelo, como en la figura siguiente. Tres resistencias, resistencia 1 con su valor de 323, resistencia 2, 470, resistencia 3, 548 ohms respectivamente. Un valor de la fuente de 11.50. Más vamos a tenerlo como referencia ese valor de esa fuente, porque vamos a manejar la caída de tensión del voltaje que cae sobre el circuito, y ese va a ser de 7.25 volts, para que nuestros cálculos en nuestras fórmulas con la ley de Ohm y la ley de Watts correspondan con las mediciones de los valores o resultados que nos aparecerán en la pantalla del multímetro. Muy bien. Para calcular la resistencia total, decimos resistencia total es igual a 1 sobre, abrimos paréntesis, 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3, cerramos paréntesis. Nos da un resultado al hacer ese cálculo de resistencia total de 141.87 ohms. Ahora, tenemos el voltaje que entra a nuestro circuito en paralelo, es de 7.25 volts. Teniendo esos dos valores, la resistencia total y el valor del voltaje, podemos calcular la resistencia o la corriente total que ingresa a nuestro circuito, y eso nos da como resultado I es igual IT, o sea, corriente total es igual al voltaje entre la resistencia total, nos da un valor de 51.10 miliamperes. Bueno, y ahora sí podemos sacar la resistencia, la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3 para cada una de las resistencias. La primera nos da 22.44, la 2 15.42 y la tercera 13.22 miliamperes. Los voltajes para todas las resistencias o caídas de tensión o diferencia de potencial será la misma para todas las resistencias. En este caso, como ya lo comentamos, estamos hablando de un circuito en paralelo. Entonces, las caídas de tensión o voltajes será la misma para todas las resistencias. Bueno, muy bien. También calculamos la potencia de disipación de calor utilizando la ley de Watt, donde decimos potencia es igual a voltaje por corriente. Voltaje de la potencia de la resistencia 1 es igual al voltaje por el valor de la corriente de la resistencia 1. La potencia de la resistencia 2 es igual al valor del voltaje por la corriente de la resistencia 2. La potencia de la resistencia 3 es igual al voltaje por el valor de la corriente de la resistencia 3. Bueno, y ya tenemos los valores 100.6269 o 111.79 y 45.84 respectivamente miliwatts. Bueno, vamos a corroborar los siguientes datos aquí en el multímetro. Aquí lo tenemos ya. Primeramente, vamos a poner nuestro multímetro en 2000 ohms y vamos a marcar, vamos a ver la resistencia total que nos da el multímetro. Bueno, desenergizamos, aquí no debe estar energizado, y vamos a ver la resistencia total en paralelo que nos da el multímetro. Obtuvimos un valor de 141.87 en el cálculo. Aquí tenemos 141. La resistencia total de este circuito en paralelo. Muy bien, el valor que nos está dando es aproximado al que encontramos en el cálculo. Ahora,
nos dice que encontramos una corriente total de 51.10 miliamperes. Vamos a corroborarlo. Simplemente hacemos lo siguiente aquí. Por este cable ingresa la corriente positiva. Aquí, este es el cable que viene de la batería. Lo conectamos aquí. Y este lo conectamos acá, en serie. Y aquí, pero antes de conectarlo en serie, vamos a moverlo a miliamperes. Vamos a medir corriente. Y aquí nos está dando un valor de 42. 44.20 con relación a los 51.10 miliamperes. Es un valor muy aproximado. Vamos ahora a revisar la corriente que pasa por cada uno, o la caída de tensión más bien, que pasa por cada una de las resistencias. Vamos a ver la primera. Movemos aquí el multímetro a corriente a 20 volts. Vamos a ver qué corriente o qué voltaje o caída de tensión pasa por cada resistencia. Aquí tenemos 6.66, 6.64 y 6.65. Muy bien, estamos corroborando, son valores aproximados a los que obtuvimos, ¿verdad?, a la fuente de voltaje de 725, pero como está fluctuando el voltaje en el generador, por eso nos da ese voltaje, pero casi los voltajes son los mismos en las tres resistencias. Ahora vamos a calcular la corriente resistencia por resistencia. Vamos a hacer lo siguiente. Acuérdense que la corriente se mide en serie y la caída de tensión en paralelo. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Abrimos el circuito, movemos el amperímetro para medir corriente y tenemos, aquí ponemos la punta positiva del multímetro y aquí está, y nos da un total de 11.60 miliamperes contra 13.22 que obtuvimos. Vamos a ver la que sigue. En esta tenemos un valor de 13.60 contra 15.42 que obtuvimos. En la siguiente
tenemos un valor de 19.50. $19.20 con relación a los 22.44 que obtuvimos. Bueno, pues se aproximan mucho a los valores, no son exactos porque la corriente, les digo, está fluctuando, aparte hay un porcentaje de variación por las resistencias. Entonces pues así calculamos la corriente en cada una de las resistencias y la resistencia total y la corriente total. Muy bien, esto ha sido todo. Hasta pronto.